Recuerda que todo esto está en el contexto de lo que la voz del silencio dice en la etapa inicial. Dice, a menos que la cabeza sea fría, la carne pasiva, la luz del espíritu no va a iluminar la cámara del corazón, ni escucharás los sonidos akáshicos, que ya lo vamos a ver en la etapa inicial. Entonces todo esto es parte de la etapa inicial de meditación, de la meditación en el corazón, que es particularmente lo que este fragmento recomienda. Pero como decíamos, la etapa inicial es lo que en la teosofía le llamamos del sendero oculto, no etapa inicial de la espiritualidad. Es la etapa inicial en donde uno empieza a trabajar con el aspecto oculto del ser humano, digamos. Y después hay otro verso ahí donde se refiere, habla un poco de la glándula pineal, como les decía. Por ejemplo, no vamos a comentar mucho, pero para que ustedes vean cómo se refiere a esto. Dice, funde tus sentidos en uno solo. Ya lo vamos a ver, es un poco después, pero la idea es de adquirir esta habilidad de profunda concentración. Si quieres estar seguro contra el enemigo, de nuevo el lenguaje ese gráfico, es solo por medio de este sentido, oculto en el hueco de tu cerebro, de nuevo la idea de la cavidad, que puede revelarse ante los débiles ojos de tu alma, el empinado sendero que conduce a tu maestro. Entonces la idea de que la glándula pineal es el centro del cerebro que se conecta con la sabiduría, a través del cual uno empieza el sendero oculto, digamos. Y después dice, cuando habla de esto, volviendo a la parte de Kundalini, solo entonces podrás convertirte en caminante del cielo, que transita los vientos por sobre las olas, cuyo paso no toca las aguas. Esto es la voz del silencio. Esta referencia, toda la referencia de caminante del cielo y de las aguas, demás, se puede encontrar en otro texto hindú. Blavatsky da una nota y da la referencia a este otro texto hindú. Caminante del cielo, y ella dice, como se explica en el capítulo 6 del Rey de los Tratados Místicos, el Jnaneshwari. El Jnaneshwari es como lo mencioné antes, un tratado de comentarios sobre el Bhagavad Gita. Dice, el cuerpo del yogi se torna como uno formado de aire, como una nube de la cual han brotado miembros. Después de lo cual él contempla las cosas existentes más allá de los mares y de las estrellas. Esto es una cita de Jnaneshwari. Oye y comprende el lenguaje de los dioses y percibe lo que pasa en la mente de la hormiga. Entonces está hablando de, bueno, esta es la cita que da Blavatsky. Entonces vayamos a Jnaneshwari y ver qué es lo que este texto que está refiriendo Blavatsky dice. Entonces en este capítulo, el capítulo 6, se habla del despertar de Kundalini en el yogi, de nuevo a través de la sabiduría. Y entonces Jnaneshwari dice, el yogi puede ver más allá de los mares, que lo citaba Blavatsky, oír el lenguaje celestial, oír a los devas, y comprender el deseo de una hormiga. Y después sigue el Jnaneshwari, puede cabalgar en el viento y caminar en el agua sin que sus pies la toquen. Después hay algunos versos más y sigue explicando. Kundalini llega al centro del corazón a través de la columna vertebral. Ella es la madre del mundo, quien ilumina el ser. Entonces ven que en la voz del silencio se refiere a Kundalini como la madre del mundo. Esto está en el Jnaneshwari también. Y dice que entonces, cuando la joven Kundalini entra al corazón, comienza a producir sonidos insonoros. Esto también está escrito en la voz del silencio y lo vamos a ver desde el próximo tema. Estos sonidos insonoros se manifiestan en figuras como si estuvieran dibujadas en las líneas del Om. Todos conocemos, aunque sea superficialmente, la idea de Om como un sonido sagrado. Y dice el Jnaneshwari, en tanto que haya prana, estos sonidos sutiles son producidos en la región del corazón. Cuando se tornan como el tronar de las nubes, como los truenos, la ventana del centro coronario se abre, refiriendo al chakra superior que es el Sahasrara en sánscrito. La idea es que a medida, como vamos a ver, a medida que uno medita el corazón, el prana y todo el tema de Kundalini es bastante complejo.
pero siempre hay una medida de Kundalini que está activa en nosotros. Antes de que se active como la serpiente de fuego y que en realidad esa serpiente de fuego empieza a ir por canales que están cerrados en la mayoría de nosotros y tiene que quemar los canales. Entonces se experimenta una intensa sensación de quemar. Y si esos canales son impuros, puede producir problemas psicológicos, físicos. Si la persona está preparada, entonces es simplemente intenso dolor físico, pero no más que eso. Y parece que es inevitable cuando uno lee la experiencia de la mayoría de las personas que han pasado por esto, sea accidentalmente o voluntariamente, parece que ese dolor es inevitable. Pero bueno, la idea es que si llegara eso, a ese tipo de activación del Kundalini, el Kundalini de a poco va empezando a ser más activo en el cuerpo, y a medida que Prana y Kundalini van activando el corazón, se empiezan a sentir estos sonidos sutiles, y a medida que Prana y Kundalini va activando, de acuerdo a los Upanishads, vamos a ver algunos, a medida que van activando un poco más los distintos centros, Blavatsky dice, los chakras esotéricos están todos en la cabeza. Los chakras que están debajo de la cabeza corresponden con los de la cabeza, pero son más psicofisiológicos. Los chakras de la cabeza son los chakras espirituales. Entonces, a medida que Kundalini y Prana va pasando por distintos chakras, va produciendo distintos sonidos. El sonido que se produce cuando Kundalini y Prana activan el chakra coronaria es como de los truenos. Y la voz del silencio dice, después del tronar ya los sonidos no se escuchan. Porque los sonidos es todo parte de un efecto secundario en la activación de los chakras. Y de nuevo, todo esto es súper natural, no lo tomen de una forma fantástica. Los chakras se están siempre activando en nuestra vida diaria, en nuestra actividad espiritual. Y bueno, con la meditación del corazón, cuando la meditación puede ser sistemática, intensa, eso también pasa naturalmente, pero una persona puede activar todos sus chakras y ser un mago negro. Esto es algo, no es que los chakras, la activación de los chakras per se, de por sí mismo es algo espiritual. Es como todo, todos sabemos que una persona puede ser muy inteligente, pero eso no significa que sea espiritual. La persona puede ser inteligente y espiritual, o inteligente y muy egoísta. O una persona puede tener mucha habilidad física, gran futbolista. Eso no significa que la persona sea inteligente o que sea espiritual. Entonces son todos desarrollos paralelos. Una persona puede activar todos los chakras, puede desarrollar poderes. Eso no significa ni que sea inteligente, ni que sea espiritual, ni que tenga habilidades físicas. Son todas cosas paralelas. El crecimiento espiritual que la sociedad teosófica propone es un crecimiento espiritual holístico, en donde de a poquito todos los niveles se van creciendo. Pero el que comanda el desarrollo de todo es el desarrollo espiritual, no el desarrollo psíquico, no el desarrollo intelectual, no el desarrollo físico. Entonces, cualquiera puede activar los chakras. Hagan esta meditación y los activan. ¿Qué va a pasar? Bueno, depende de su intención, de su trasfondo, de la técnica que usen, etc. Así que cuando hablamos de esto, uno tiene que tener en cuenta que no estamos diciendo que porque la persona escuche sonidos es más espiritual. Nada que ver con eso. Es simplemente un camino. Y hay personas iluminadas que no necesariamente desarrollan ningún poder espiritual en particular. Pero bueno, esto como vemos y rastreamos las citas que Blavatsky da en La Voz del Silencio, caemos en el Jnaneshwari y en los Upanishads, donde ellos estos textos explican por qué se producen estos sonidos. Y después dice, cuando la fuerza pierde su poder, el cuerpo desaparece y se torna invisible. Entonces luce como una nube que hubiera sacado miembros, brazos, piernas. Cuando el cuerpo asume esa forma, el yogi es llamado el caminante del cielo. Entonces ven que el lenguaje que La Voz del Silencio usa es similar al del Jnaneshwari. No sé si será que Blavatsky, al traducir el original de La Voz del Silencio, utilizó esta terminología,
o que el Ñaneshwari viene de, de los tratados originales de la voz del silencio, porque Blavatsky dice de estos tratados originales vinieron muchos textos en las distintas tradiciones, pero bueno, cualquiera sea la razón, esta parte del lenguaje de la voz del silencio está en el Ñaneshwari, que Blavatsky lo refiere. Y lo que se trata acá simplemente es lo que hoy se conoce como proyección astral. La idea es que una de las cosas que pasa con Kundalini es que la conciencia puede dejar el cuerpo físico conscientemente en el plano astral. Y de nuevo, Subha Rao, que era un ocultista de la sociedad teosófica, Blavatsky decía, él conoce tanto como yo, ¿viste? Es igual en este desarrollo. Él decía, hay muchas personas de nuevo que se creen que es gran cosa hacer proyecciones astrales, pero bueno, uno puede viajar a China en el plano astral o viajar a China en un barco, decía él en ese momento, y el nivel de sabiduría que uno va a desarrollar es más o menos el mismo. Viajar en el plano astral no es nada más espiritual que viajar físicamente. Ahora, si uno es consciente del plano astral y tiene una actitud de servicio, uno puede ayudar en el plano astral cuando hay accidentes y cuando la gente se muere, la gente que no sabe qué hay después de la vida se muere, se despierta en este estado que no entienden, dicen, bueno, esto no es tan malo para ser el infierno, no es tan bueno para ser el cielo, ¿qué es esto? ¿Y qué pasa ahora? ¿Y a dónde voy? ¿Cómo? La gente está perdida. Y bueno, gente que sabe de lo que pasa después de la muerte y que tiene, porque la gente que muere va al plano astral, al mismo que podemos ir, que vamos cuando dormimos, o que si Kundalini está activada podemos ir en meditación. Entonces se dice que uno puede ayudar a la gente y explicarle, mira, no te asustes, cuando nos morimos la idea es que seguimos siendo lo mismo, pero sin el cuerpo. Si éramos ignorantes, seguimos siendo ignorantes. Si sabemos algo más, retenemos el conocimiento. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene la capacidad de ir al plano astral conscientemente, puede ayudar en estas ocasiones. Esa es la única ventaja de poder hacer esto conscientemente, una ventaja de servicio. Si uno lo usa para entretenimiento personal, bueno, no es muy diferente de viajar, no es malo, pero no le pongamos un significado espiritual que no tiene en realidad. Muchas personas usan esto para alimentar el ego y por lo tanto solo retrasan su evolución espiritual, porque la evolución espiritual es básicamente el trascender el ego, el egocentrismo, el orgullo. Entonces, cuando estas cosas pasan a gente que no tiene la maduración espiritual, desde el punto de vista de la evolución espiritual es negativa. Esa persona va a descubrir la realidad más tarde de lo que lo hubiera descubierto si nunca hubiera desarrollado esto, o no cuando no es madura. Entonces, al menos está siempre el espíritu teosófico. Hay, qué sé yo, en las tradiciones de Hatha Yoga están, Blavatsky explica, en la India hay distintos caminos. Está la tradición del Hatha Yoga, que trabaja mucho más con los chakras, energías, etc. Está la tradición del Raja Yoga, Raja es como los Yoga Sutra de Patanjali y todo esto, que trabajan de un modo distinto, trabajan desarrollando lo espiritual primero. Y ella dice, la aproximación teosófica tiene más que ver con el Raja Yoga que con el Hatha Yoga. Y con Hatha me refiero a toda la disciplina, no las asanas nada más. El Hatha Yoga es muy complejo, tiene disciplinas muy complejas, que ningún occidental quisiera hacer. Es decir, realmente uno ve desde cosas físicas como tragar una pieza de trapo para limpiar el estómago y después sacarla, y bueno, cosas que los occidentales no haríamos en general, a trabajar con los chakras, Kundalini, etcétera, etcétera, que es un camino. Como decía, en general, en la India tradicionalmente este camino estaba en un contexto en particular. ¿Cuánto de eso se puede aplicar a Occidente? Y bueno, eso depende. Occidente en una situación donde comemos y bebemos y estamos estresados y tenemos que responder a la vida, ¿cuánto de eso se puede aplicar a una vida cotidiana? Bueno, es una cuestión de que uno tiene que tener cuidado y ver la experiencia de uno. Si uno tiene suerte de tener una persona seria que lo pueda guiar en eso. Cuando uno empieza a mover energía, necesita una guía, porque estamos moviendo como electricidad. Con expansiones de conciencia no hay
tanto problema, digamos, porque estamos trabajando en el aspecto conciencia, es un poco más seguro. El aspecto energía, bueno, uno tiene que saber más lo que está haciendo. Al menos esa es la aproximación teosófica. Pero bueno, la idea es que esta idea del caminante del cielo tiene que ver con Kundalini. Cuando pasa por activa el chakra superior, entonces la persona puede salir en el cuerpo astral, que parece como una nube con miembros. Es el cuerpo astral que es transparente, que es más moldeable, aunque todavía conserva más o menos la forma de la persona. Entonces, como ven, veíamos acá en el Myaneshwari que decía, cuando la joven Kundalini, la Kundalini que recién se despierta, entra al corazón, se comienza a producir sonidos insonoros. Y es lo próximo que viene en la voz del silencio. Los sonidos místicos que llama Blavatsky. Entonces, retomemos estos dos versos que hemos visto, que tienen tanto contenido. La luz del Maestro Uno, la luz áurea e inextinguible del Espíritu, dispara sus refulgentes rayos sobre el discípulo desde el comienzo mismo. Pero, oh discípulo, a menos que la carne sea pasiva, la cabeza fría y el alma tan firme y pura como el flameante diamante, su resplandor no llegará a la cámara, su luz solar no calentará el corazón. Esto es lo que hemos visto hasta ahora. Y después ese verso sigue: ni los místicos sonidos de las alturas akáshicas alcanzarán el oído, a pesar de todo su entusiasmo en la etapa inicial. Entonces este es el otro elemento, el elemento de los místicos sonidos. Akasha, como mencionaba, es como una sustancia espiritual, digamos. No me puedo poner a desarrollar mucho la parte técnica, pero es una sustancia espiritual que también es el medio a través del cual el sonido se produce, no solo sonido físico, sino sonido espiritual. Entonces Blavatsky pone una nota que dice: los místicos sonidos, o la melodía que oye el asceta, el yogi, digamos, al comienzo de su ciclo de meditación. De nuevo, esto es al comienzo de la meditación, pero de la meditación como un trabajo oculto, no al comienzo de la meditación como una práctica espiritual, simplemente espiritual, que es de todos modos a lo que más estamos abocados. Como les digo, esto es parte, esto es sobre la voz del silencio, mencionamos esto, es interesante conocerlo porque de a poco en nuestra práctica espiritual nos vamos a ir encontrando con esto naturalmente, entonces es bueno saberlo, pero bueno, nuestro trabajo, la mayor parte de nuestro trabajo está en la parte preliminar, lo que hicimos preliminar, de nuevo, desde el punto de vista de la meta última, pero no es preliminar, es algo ya muy importante y complejo el hacer todo, el trabajar sobre la sabiduría, purificación. Esa es la esencia de nuestra vida espiritual en este momento. Pero bueno, cuando la meditación empieza a ser más con un sentido más oculto, en la etapa inicial, lo primero que pasa es que se empiezan a oír estos sonidos, y ella dice, los yogis lo llaman Anahata Shabda. Anahata significa algo que no es, como yo mencionaba, todo sonido en el plano físico tiene que ser por dos cosas que se choquen. Estos sonidos son sonidos que salen sin dos cosas que se choquen. Vieron que incluso hay un koan zen, para los que lo conocen, que dice cuál es el sonido que hace una mano, el sonido que hace una mano al aplaudir cuando hay una mano sola. Hay muchas formas de trabajar con ese koan, pero puede que tenga que ver con esto también, con una manifestación del sonido que está relacionado con cierto estado de conciencia, en donde los sonidos son espontáneos, no por cosas que se choquen, digamos. Y Anahata significa eso, y el chakra del corazón se llama Anahata, también en sánscrito, en el hinduismo. ¿Por qué? Porque es en el chakra del corazón donde este tipo de sonidos se escuchan, y Shabda es simplemente sonido. Entonces Blavatsky en el glosario teosófico habla de este Anahata Shabda, y ella describe las místicas voces y sonidos oídos por el yogi en el estado incipiente de su meditación. El tercero de los cuatro estados de sonido. En el hinduismo hay 4 niveles de sonido.
El cuarto es el más bajo. El tercero, que es el superior al cuarto, es el Anahata Shabda, digamos. Ella dice el cuarto estado correspondiendo a cuando es perceptible el sonido físico de la audición. Entonces, el sonido físico del cuarto, el otro es el tercero, el Shabda, el Anahata. Y dice, el sonido en sus etapas previas no es oído, excepto por aquellos que han desarrollado sus más elevados sentidos espirituales internos. Las 4 etapas son llamadas respectivamente para, que es el más elevado, Pashyanti, el segundo, Madhyama, que es este sonido que se escucha en el corazón, y Vaikari, que es el sonido físico. Entonces, para ver un poquito más sobre estos 4 niveles, para entender lo que la voz del silencio dice, el Vaikari Vak. Vak es la palabra sánscrita, esto es todo sacado del hinduismo. El Vak es la palabra sánscrita para el hablar. Entonces, el habla Vaikari es el nivel de sonido más material que se escuchó por los sonidos externos. El Madhyama Vak es el sonido del corazón, que Blavatsky refiere, dice el Madhyama. Es la etapa del sonido intermedio, no expresado, en el sentido de no... En inglés, no sé la traducción. Struck es cuando uno golpea, no me sale la palabra en español, no sé si tenemos un sinónimo. Entonces, no expresado, o el que no viene de golpear las cosas, cuyo asiento es en el corazón. ¿Ven? De nuevo, la idea de este tipo de sonidos surge en el corazón. Y dice, es el sonido medio que existe entre los estados de sueño y de vigilia, Sushupti, Chakra. Esto también es tiene un aspecto técnico que si tenemos tiempo lo vamos a ver mañana. Hay 4 estados de conciencia en el hinduismo. El primero es el estado de vigilia. Después hay un estado de cuando soñamos, que estamos conscientes pero es en el sueño. Y después hay un estado en el sueño profundo, que es este Sushupti, cuando hay solo silencio. En la mayoría de nosotros, cuando caemos en sueño profundo, estamos inconscientes, porque nuestra conciencia no está acostumbrada a permanecer consciente cuando hay completo silencio. Pero a medida que trabajamos con la meditación, es posible que la conciencia esté despierta incluso en sueño profundo. Y un poco la experiencia es distinta, es decir, es como un sentido de estar despierto pero sin estar pensando. No hay pensamiento, no hay estoy despierto, no hay nada. Es estar presente cuando no hay nada. Es un estado de presencia donde no hay nada. Como no hay nada, no hay sentido del paso del tiempo. Es simplemente un estado de presencia en la nada. Y eso es Sushupti. Estos sonidos son como y eso es en un plano más espiritual. Entonces estos sonidos son como la transición desde el estado de vigilia común en el plano físico a cuando la percepción empieza a haber percepción en el próximo plano, que es el astral, y que eso conduce, los sonidos pueden conducir al próximo plano, que ya es un plano más espiritual. Estoy mencionando estas partes técnicas, como digo, para los que tienen cierta trasfondo de conocimiento. Pero bueno, esta es una parte un poco más técnica. Después el segundo sonido, yendo de abajo para arriba, el Pashyanti Vak, es la etapa donde el sonido posee cualidades de color y forma, como se describe normalmente. No hay necesidad de entrar en esto, vamos a hablar un poquito de eso, pero... Y después el último, el Paravak, es un sonido trascendente que está más allá de la percepción de los sentidos, es más como iluminación, digamos. Entonces, después de la etapa inicial, que es todo el trabajo con la meditación en el corazón, después de lo preliminar, que es el trabajo con la purificación, etc., a medida que el trabajo de la meditación en el corazón se profundiza, viene la segunda etapa. En la voz del silencio dice, a menos que oigas estos sonidos, no puedes ver. A menos que veas, no puedes oír. Oír y ver, y aquí la segunda etapa. Entonces, cuando la meditación en el corazón se profundiza lo suficiente, se empieza a sentir sonidos y a ver colores. Que de nuevo,
Esto es muy difícil hablar de esto porque la gente inmediatamente toma esto como señales espirituales, que no lo son. Simplemente lo que pasa en el camino de ascender hasta lo espiritual, a través de esta ruta. Hay otras rutas que esto no pasa, pero esta es la ruta que la voz del silencio habla, el Nada Yoga, el yoga del sonido, se hace de este modo. Si usted lee los Upanishads que describe el Nada Yoga, como vamos a ver, es exactamente esto. Entonces el primer fragmento es un fragmento de Nada Yoga. Y bueno, eso es lo que se describe. Ahora, la voz del silencio dice: antes de que puedas sentar el pie en el peldaño superior de la escala de los sonidos místicos, tienes que oír la voz de tu Dios interno, el ser superior, en 7 formas. Entonces la voz del silencio describe 7 sonidos. El primero es como la dulce voz del ruiseñor, entonando un canto de despedida a su compañera. Si ustedes lo conocen, es más como, no es un silbido, es más como un piar con distintas notas musicales, digamos. Para escuchar estos sonidos, primero que por alguna razón se escuchan solo en el oído derecho. Después que son muy sutiles, y para escuchar estos sonidos, tradicionalmente, como vamos a ver, en el Nada Yoga usan un mudra, donde se tapan los oídos, se tapan los ojos, la nariz y la boca. Porque como estos sonidos son muy sutiles, los sonidos externos lo tapan. Hoy por hoy es un poco complicado meditar con los brazos así, ¿no? Pero hoy por hoy, si ustedes quieren ver, explorar esto, y si trabajan con la meditación del corazón, que es la que produce estos sonidos, pueden usar tapones de oídos. Y si uno usa los tapones de oído, los sonidos se pueden escuchar. De otro modo es muy difícil. Bueno, con el tiempo por ahí a veces, o especialmente a la mañana temprano, como uno está transicionando desde la conciencia astral, supongo, a veces se escucha a la mañana temprano, pero en realidad son bastante sutiles, y si uno no tiene los oídos tapados, no se escucha. Entonces el primero se describe así: el segundo es como el sonido de un címbalo plateado de los dhyanis, despertando las centelleantes estrellas. El címbalo son como platillos. En India tienen estos platillitos chiquitos, es como un ping muy, muy agudo, no es como un platillo grande, por ejemplo. Ping, un sonido muy, muy agudo. El sonido de los címbalos, de los dhyanis. Dhyanis es de los devas, de los dioses. Esto es lenguaje poético. El próximo es como el lamento melodioso del hada de océano aprisionada en su caparazón. Y este seguido del canto de la vina. La vina es un instrumento musical de cuerdas de la India. Es como una cosa así, más o menos. El quinto, el sonido de una flauta de bambú, vibra en tu oído. Y una cosa, es como estos sonidos no tienen necesario, o por lo menos la poquitita experiencia que tengo con esto, que es muy poquito, pero parece no son sonidos que tienen un ritmo. Vieron como, por ejemplo, cuando ponemos campanitas afuera y el viento que hace tum, 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 diferente sin un ritmo en particular. Es un poco así, parecen sonidos como producidos por el viento, no con un ritmo particular. Luego se convierte en sonido de trompeta, y el último vibra como el sordo retumbar de la nube de truenos, una cosa así. Y el séptimo, supongo que esto es cuando el séptimo se establece, porque es como que hay sonidos que empiezan y aparecen y desaparecen, pero después con el tiempo se estabiliza cierto sonido. Y supongo que esto será cuando el último sonido se estabiliza. Dice: el séptimo absorbe todos los demás sonidos, se extinguen y no se les vuelve a oír. Y creo que esto está relacionado con el Jnaneshwari, de que al principio, como dice, la Kundalini joven es la que produce estos sonidos. Cuando ya el chakra coronario se termina de activar, entonces ya la Kundalini no produce más sonidos en los distintos chakras, o el prana. Entonces esa debe ser la razón de por qué, una vez que el último sonido está establecido, ya después no se escucha más los sonidos. Cuando los 6 han sido muertos,
estamos siguiendo, después de este viene el próximo. Cuando los 6 han sido muertos y abandonados a los pies del maestro, entonces el discípulo se funde en el uno, se convierte en ese uno y en él vive. La idea en el Nada Yoga es que a medida que uno se concentra en estos sonidos, los sonidos se convierten en el objeto de concentración o el objeto de meditación, y uno deja que su mente se absorba en el sonido, y con los distintos sonidos es como que la conciencia va ascendiendo hasta que sale del plano astral, digamos, y va al plano mental, que es un plano más espiritual, donde ya empieza a haber más unidad, donde uno trasciende la dualidad en la que vivimos. Y Blavatsky explica en las notas, son los 6 principios, es decir, cuando la personalidad inferior es destruida y la individualidad interna se funde y se pierde en el séptimo, que es el espíritu. En otra forma es cuando el cuerpo está completamente pasivo y el alma se casa con el espíritu, para usar el lenguaje alquímico. El alma se funde con el espíritu. Y el uno es Atman, el principio último, o Brahman, lo divino. Les leo un poquito el Nada Bindu o Upanishad. Este es un Upanishad. Nada es sonido, también sonoro. Bindu es el punto a donde este sonido conduce. Hay un Upanishad menor que se llama Nada Bindu Upanishad, que Blavatsky lo menciona en una de las citas. Y acá en el Nada Bindu se explican algunas de estas cosas también. Dice: el yogi sentado en Siddhasana, que es con las piernas cruzadas, y practicando el Vaishnavi Mudra, que es este mudra que les comentaba, que después lo vamos a ver porque en la voz del silencio se lo menciona, no por nombre, pero se lo menciona, me parece, se hace referencia a esto. Entonces el yogi sentado en meditación, practicando este mudra, debería siempre oír el sonido interno, nada. Recuerdan en el primer verso, el segundo dice: quien quiere oír la voz de nada, el sonido insonoro, la voz del silencio. Y dice por el oído derecho, que sí, por alguna razón se ve que está conectado con el oído derecho. Blavatsky relaciona el ojo derecho con Buddhi, el ojo izquierdo con manas superior. El oído derecho, si me acuerdo correctamente, es el manas inferior. Así que tal vez tiene algún tipo de relación con eso. Y dice: este sonido, cuando se practica constantemente, callará todo sonido externo. Y el sonido se oirá de modos más y más sutiles. El Nada Bindu Upanishad pone una lista de 11 sonidos, no 7. Varios de ellos están en un orden similar a la voz del silencio, otros están en orden distinto. Hay otro en el Hatha Yoga Pradipika, que es otro texto del hinduismo que Blavatsky no lo menciona. El Hatha Yoga Pradipika relaciona los sonidos con distintos chakras, y la idea es que las distintas personas activan los chakras de distintos modos. Por esta razón es que el trabajo oculto en la tradición teosófica solo se emprende, un trabajo oculto dirigido, solo se emprende cuando lo que llamamos maestro de sabiduría empieza a entrenar a una persona en los planos internos, porque cada persona tiene un orden en particular en que sus chakras tienen que ser activados. No es el mismo orden para todos, es un orden muy preciso, particular, que cada persona tiene que usar determinados sonidos o mantras con determinados colores. Es toda una ciencia. Entonces, como el orden es distinto, las listas de sonidos es distinta. Pero los sonidos son muy similares. Una campana, para mí es gracioso. El primer sonido, dicen, es el sonido de chini, la palabra chini, y el segundo chini chini. La verdad no tengo ni idea a qué se refiere. En algunos otros Upanishads hablan del sonido de los grillos, y muchas personas sienten ese pi que es constante. No sé si se referirá a eso. Para mí eso es más orgánico, es un sonido más orgánico, pero a veces las escuelas de Nada Yoga empiezan con ese sonido que es más orgánico y después pasa al Madhyama, que es el sonido que no es producido, sino que es espontáneo, digamos. De todos modos, la lista de sonidos son distintas en los Upanishads, pero son todo el mismo tipo de sonidos. Y dice: la mente se concentra firmemente en cualquiera de los sonidos y es absorbida en él. De cómo se usa el sonido como un foco de meditación, para que la mente se absorba.
tornándose insensible a las impresiones externas, es rápidamente absorbida en el Chidakaya. Chid significa conciencia, Akaya en este caso es el espacio de la conciencia, el plano espiritual, digamos. Entonces, usando los sonidos como foco de meditación, la mente es absorbida en la percepción silenciosa, digamos. Habiéndose vuelto indiferente a todo objeto, esto también es parecido a la voz del silencio, habiéndose vuelto indiferente a todos los sonidos, el discípulo tiene que buscar al productor del pensamiento. Bueno, acá dice, habiéndose vuelto indiferente a todo objeto, habiendo controlado sus pasiones. Ven que los Upanishads también siempre dicen, hay un preliminar antes de hacer esto. Después traemos al occidente esta enseñanza, no te preocupes la parte de purificar tus pasiones, hagamos esto que está bueno. Entonces es el problema. Habiéndose vuelto indiferente a todo objeto, desapego, habiendo controlado sus pasiones, el yogi debe continuar la práctica de concentrar su atención en el sonido que destruye a la mente. La mente es la gran destructora de lo real, destruye al discípulo al destructor. Entonces ven todas estas conexiones con los Upanishads que Blavatsky menciona en la voz del silencio. Por eso yo creo que es justificado el conectar la voz de silencio con estos textos, y uno lo ve incluso en el lenguaje. Y después el Upanishad sigue, la mente existe en tanto haya sonido, pero con la cesación del sonido se alcanza el estado por encima de la mente. Como les decía, todos estos sonidos es cuando la conciencia está en el plano astral, digamos, y los sonidos van a llevar al último, y el último nos lleva a un plano espiritual, que es lo que dice el Upanishad acá. Cuando se trascienden los sonidos, la mente está en un estado espiritual, o la conciencia está más allá de la mente, digamos. Este sonido es absorbido en el akshara, indestructible significa akshara, y esta palabra está mencionada también en la voz del silencio, ya lo vamos a ver. Y el estado insonoro es el asiento supremo. Cuando se trascienden los sonidos, está el asiento supremo, o el estado supremo. La mente del yogi está en samadhi, en este estado de absorción, más allá de los tres estados. Como vamos a ver en la voz del silencio, estos tres estados de vigilia, del soñar, del sueño profundo, están relacionados con los tres vestíbulos de la voz del silencio: de ignorancia, de aprendizaje, de sabiduría. Esto lleva más allá de los tres vestíbulos al cuarto estado, que en el hinduismo se llama Turiya, que es donde existe la conciencia espiritual, porque el vestíbulo de la sabiduría es todavía sabiduría mental, digamos, no intelectual, pero es una sabiduría que todavía está expresándose en manas. Turiya está a nivel de buddhi. Entonces todo esto va llevando a esos estados más allá de la mente. Y habiéndose liberado de ellos, de estos tres estados, habiendo alcanzado el cuarto, el yogi alcanza su verdadero estado, el estado natural, espiritual, que es nuestra naturaleza interna. Entonces, akshara, acá les traigo, cuando habla de los vestíbulos, la voz del silencio dice, el nombre del tercer vestíbulo es sabiduría, que está relacionado con el sueño sin ensueños, el sushupti, más allá del cual se extienden las aguas sin orillas del akshara, la fuente inagotable de omnisciencia. Entonces ven cómo este Upanishad está relacionado con la voz del silencio. Están los tres vestíbulos, akshara, que es la fuente de omnisciencia, buddhi, y más allá de eso, como vamos a ver, están los 7 mundos de eterno reposo, que son los 7 subplanos del plano ámico, que son los 7 niveles de nirvana. Entonces eso es, y el Upanishad habla hasta el punto de buddhi, en este Upanishad en particular. Ahora, de nuevo, cuando termina la descripción de los sonidos, la voz del silencio dice, antes de entrar en aquel sendero, debe destruir tu cuerpo lunar, purificar tu cuerpo mental y limpiar tu corazón. Esta es cita la había usado antes, porque esto es para antes de que empecemos este camino. Pero la voz del silencio lo dice después de haber comentado de estos sonidos. ¿Por qué el cuerpo lunar? Me preguntaron. Blavatsky siempre decía que la luna es una cosa no muy positiva para la Tierra. Desde el punto de vista de Blavatsky, la luna es como un cadáver, porque era parte de un planeta donde, de acuerdo a Blavatsky, era un planeta donde hubo evolución.
desde que nosotros sabemos ya no está muerto, pero es como un cadáver que está absorbiendo la vitalidad de la Tierra. Blavatsky no le gustaba la Luna para nada y decía que, bueno, que de hecho hay muchos, de verdad ella decía, es muy famoso, en esa época era famoso, que si una persona duerme a la luz de la Luna, especialmente la Luna llena, al otro día tiene problemas psicológicos o problemas emocionales, psicológicos. Decía, los marineros saben que si duermen en la borda, tienen que ponerse algo en la cabeza, cubrirse la cabeza con algo blanco. Se sabe, ayer en Estados Unidos estaba hablando de una persona que trabaja en el ER, en la parte de emergencia, dice, nosotros sabemos que cuando hay luna llena tenemos más accidentes. En los psiquiátricos también, ellos saben que cuando hay luna llena hay más desequilibrios. Blavatsky decía, tengan mucho cuidado con la luna llena porque es una chupa la vitalidad y nos afecta psíquicamente. Y si uno se observa mucho, especialmente personas que en su carta astral la luna es fuerte, personas de cáncer, sea el signo solar, sea el ascendente, sea que la luna está muy fuerte, es muy visible como cuando la luna está llena, su estado de ánimo es alterado. Y un poco la idea del hombre lobo y cosas así viene de esto, ¿no? Entonces, la idea de la luna está conectada con el cuerpo de los deseos, el Kama Rupa, y por eso le llama el cuerpo lunar, que hay que modificarlo. Entonces, antes de escuchar esto, de emprender este viaje o este camino, uno tiene que ver de nuevo la purificación, etc. Y dice, sigue en el próximo verso, las aguas puras de vida eterna y cristalina, clara y cristalina, no se pueden mezclar con los cenagosos torrentes del tempestuoso monzón. Entonces, estos aspectos, por así decirlo, tan sutiles, no se pueden mezclar con la turbulencia de las emociones que no están bajo control. Es como dice la voz del silencio, la voz de rocío del cielo, que cae en el loto, brilla en el seno del loto con el primer rayo del sol matutino. Una vez caída al suelo se convierte en barro. Entonces, Blavatsky en su artículo Ocultismo Práctico dice, a menos que la persona no sea pura, si esta persona empieza a tratar de evocar las energías espirituales, cuando pasa por el cuerpo emocional, se transforman en energías cenagosas. Y si uno está practicando lo que a veces se llama magia, tratando de manipular estas energías, y no hay pureza, se termina generando energías sucias, digamos, en cierto sentido. Entonces acá dice, la perla de rocío cae al piso, en el plano astral, digamos, en la alegoría, se convierte en barro. Mira, la perla es ahora una partícula de siena. Por esta razón, en la tradición teosófica, la idea es que hay tres niveles de desarrollo, tenemos tres niveles de ser, físico, psíquico, espiritual. El desarrollo psíquico se tiene que dar para que sea seguro, correcto, en cierto contexto. Y esto no es algo que la filosofía inventa. Leemos el Upanishad y está ahí. Leemos las tradiciones budistas, está ahí. Todas las tradiciones antiguas dicen, fíjense en el nombre octuple sendero. ¿Dónde está la meditación? ¿Dónde está el samadhi? ¿Dónde está todo esto? Son los últimos dos pasos. Primero, una comprensión correcta, una vida correcta. Viene toda la parte de moralidad. Después se empieza a trabajar con esto. Yoga Sutra de Patanjali. ¿Cuáles son los dos primeros pasos? Moralidad. Yama y yama, observancias, abstinencias. En todas las tradiciones serias está primero este trabajo que lleva vidas, después viene lo otro. En la tradición, en la espiritualidad moderna, como decía, bueno, no importa, empecemos con esto. Y bueno, tiene su peligro, digamos. La tradición teosófica habla desde este punto de vista. Después, si la persona es seria, todo esto se puede usar y bueno, la persona va a aprender, no puedo hacer esto en estas condiciones, se puede hacer esto en aquella. Con personas la seriedad de intención es una protección. La razón por la cual hacemos esto, si es altruista, es una protección. Entonces, este camino también es un camino, el camino del Hatha Yoga, pero el problema es
cuando las personas se acercan con una intención personal, vemos los problemas que pueden surgir. De nuevo, todas estas enseñanzas son difíciles porque si uno sabe un poquito, o se vuelve completamente dogmático y todo lo que toque esto es malo, o se va al otro extremo y podemos hacer cualquier cosa, todo está bien. La realidad es mucho más compleja que esos dos extremos. Entonces, a medida que uno sabe, que uno aprende, antes de ir al laboratorio de química, te enseña, no mezcles estas cosas, o esto es como se hace. Entonces, la parte teórica, cuando estamos hablando de prácticas, es necesaria. Y después uno puede discernir, bueno, sí, esta práctica está bien, desde mi punto de vista, con esto no me quiero meter, pero lo hace desde el punto de vista de cierto conocimiento, no de un rechazo automático de todo lo que suene como esto cíclico, o una cuestión de no hay problema, hagamos cualquier cosa, todo se puede hacer. Es complicado en ese sentido. Bueno, eso es lo último que tenía para hoy. ¿Quieren que hay algún comentario, preguntas? Ahí Luis. Sí. Y me hablaste sobre el tema de la atención, lo que decía aquí de alguna de esa época, esos días, hay que tener un cuidado especial con uno mismo, con las cosas que suceden. Está preguntando, como no se escuchó muy bien, la cuestión de lo que dice la luna llena. Bueno, uno tiene, todo esto es muy experimental, uno tiene que ver qué le pasa a uno con esto. Hay personas que en la luna llena no le pasa nada, sé que hay organizaciones que usan la luna llena como fuente de meditación. Uno tiene que ver, nosotros allá en Witton teníamos dos amigos que los dos tenían cierta sensibilidad psíquica, no desarrollada, no entrenada, pero eran sensibles. Se fueron en medio de la montaña, hicieron una meditación durante la luna llena y terminaron en un psiquiátrico con un brote psicótico. La mayoría de las personas no le pasa eso, pero uno tiene que ver, y ellos eran miembros de la rama, eran miembros nuevos, que los conozco mucho, uno de ellos no está más en la sociedad, el otro todavía está lidiando con eso, tiene que tomar medicación, bueno, bastante Estela Jorge también lo conocen a uno de ellos. Entonces uno tiene, el problema es cuando esto se toma como no con la seriedad necesaria. Esto es la ciencia oculta, es una ciencia. Entonces, si vamos a meternos con la parte oculta, que es una ciencia, tenemos que ser responsables y al menos saber, tener cierto nivel de conocimiento y de autoobservación para estar seguros. Algunas personas la luna llena puede que no le haga nada negativo. Algunas personas dicen que la luna llena les ayuda a meditar. Bueno, yo no puedo cuestionar la experiencia interna de las personas. Pero bueno, yo comento lo que dijo Blavatsky, comento lo que veo en muchos casos, y después uno tiene que ver, desarrollar autoconocimiento. Y puede que la luna llena no sea mala para una persona, pero lo puede ser para otra. Todo esto hay que ser cuidadoso, no es una cuestión de tener miedo. Es lo mismo que si uno es Marie Curie, como dice en español, la que descubrió la radioactividad, y la radioactividad la mató porque no sabía que era la radioactividad. Cuando uno se mete con la ciencia, resultados negativos pueden pasar. ¿Significa eso que no deberíamos tener científicos o hacer ciencia? No, eso no es. Pero el científico tiene que ser entrenado a aprender para ser cuidadoso. Yo trabajé con radioactividad por 6 años, pero ya que sabemos cómo es, tenemos toda una serie de precauciones. Lo mismo con la ciencia oculta, ¿cómo? Ahora entendemos. Esa es la razón. Lo mismo con la ciencia oculta. El problema es que si uno es naïf se dice también en español, si uno es ambicioso y no quiero escuchar la experiencia de otro, yo me meto con esto porque está bueno. Bueno, después las consecuencias, uno recibe las consecuencias. Pero tampoco es para que uno tenga un miedo irracional. Hay que entender, saber y después poder decidir. Sí, allá está. Sí, Pablo, te quería preguntar,
¿Cómo se hace para no perder el equilibrio con el transcurso del tiempo? Porque por ahí yo veo que cuando las personas avanzan en una cierta dirección, como que el camino se le hace un poco más angosto y empiezan a trastabillar, digamos. Veo personas que pierden el equilibrio por el simple hecho de que el camino se le hace más chico, por decirlo de alguna manera. O empiezan a caminar sobre una tabla cuando antes caminaban, no sé, por una vereda, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, ¿qué te parece a vos? ¿Cuál sería la forma de no perder el equilibrio? ¿Cuál sería una técnica o cuál sería lo que tenemos que estar atentos? Sí. Hay algunos elementos que me parece que pueden ayudar. Primero, el entender precisamente de qué estamos hablando y no idealizar. Escucho este piar de pajaritos, soy mejor que todo el mundo. Es irrelevante, ¿no? Uno tiene que entender estas cosas pueden ser parte del camino, pero lo verdaderamente, la realización, el descubrimiento de nuestra naturaleza verdadera está más allá de todas estas cositas. Cuando el problema es que en la vida utilizamos todo para alimentar el ego, cualquier cosa. Mi título, mi carrera, mis hijos, lo que sea. En la vida estamos siempre utilizando todo. Me acuerdo cuando apenas empecé a meditar, cuando venía a la sociedad, es natural que uno venga con toda esa tontería en la mente porque está educado que todo es para alimentar el ego. Me acuerdo que estaba meditando y entonces empiezo a sentir como una gotita de agua que caía por la columna y entonces digo, algo se está activando. Después me di cuenta que estaba meditando después de haberme bañado y el pelo estaba húmedo. Pero para mí fue una señal. ¿Por qué mi mente inmediatamente lo trató de interpretar de ese modo? Hay una cosa natural que cuando uno no sabe de esto, es como que necesita ciertas pruebas para decir, bueno, esto es algo que es valioso. Entonces, de cierto sentido puede ser incluso inocente, uno está tratando de ser, bueno, ¿es verdad esto? ¿Qué sé yo? A medida que uno va teniendo más experiencia, se va dando cuenta, sí, por supuesto que todo esto es verdad, y ya no está constantemente buscando pruebas, entonces se relaja con respecto a tratar de interpretar, pero también el ego está ahí, que trata de sentirse especial y eso. Entonces, un problema es el ego, y creo que una de las medicinas para el ego es el autoconocimiento. A veces porque, por ejemplo, cualquier persona que da charlas, todos lo sabemos en la sociedad teosófica, la otra gente los tienden a idealizar. Y algunas personas, aunque en la sociedad teosófica siempre estamos tratando de decir, esto no es una cuestión de seguir a nadie, pero algunas personas por ahí tienen esa actitud de seguir, y a veces, con toda sinceridad, cuando alguien viene y dice, sí, yo te sigo, qué sé yo, yo digo, ¿por qué yo no sigo a Pablo? Pablo para mí, ¿viste? Es lo que me estoy tratando de sacar de encima a Pablo. ¿Por qué seguirías a Pablo? Esto es una cuestión de que si tenemos autoconocimiento, nos damos cuenta que no hay nada de lo que sentirse orgulloso, tampoco sentirse pecador, malo, es una cuestión más neutral. No hay nada que, en realidad todos somos lo mismo, es simplemente una cuestión de toco el piano bien porque me pasé mi vida tocando el piano, o puedo concentrar la mente hasta en este nivel porque lo practiqué, no hay nada distinto. Eso no te hace más bueno o más malo. Somos lo que somos independientemente de lo que los otros digan. Pero sí, uno tiene que estar atento porque cuando una persona que le pasa a los gurúes, cuando una persona está acostumbrada a hablar y que los demás acepten todo lo que uno dice y que le dé valor a lo que uno dice y que vienen y que lo alaban y eso, si uno no está consciente de sus limitaciones, es fácil acostumbrarse a que lo que digo es ley. Entonces cuando alguien me contradice, es fácil, pero si uno tiene un poquito de autoobservación es imposible eso, porque vos ves constantemente tus limitaciones. Entonces, le pasa por ahí a los cantantes, cantan en un estadio, todo el mundo dándole amor, después se termina eso, se van a la habitación y son lo que son.
y aparece la depresión. Independientemente de lo que la gente diga alrededor, somos lo que somos. Y uno lo ve, y lo que somos es simplemente natural. Entonces yo creo que la autoobservación es la herramienta para no caer, digamos. Bueno, a ver allá primero. Tenemos que tener en cuenta es que todo lo espiritual activa lo mejor en uno, pero activa también lo peor en uno, ¿no? Entonces, por esto la purificación es tan necesaria, ¿verdad? Cuando se habla de la luna llena, está el Vesak, está la bendición del Buda para el mundo. Entonces, no es que la luna sea mala, es que uno tiene que cuidar, porque todo lo espiritual activa también lo que no está resuelto en uno, ¿no? Sí, yo creo que en la espiritualidad siempre es el problema. Energías son energías, no son buenas ni malas. La electricidad puede matar o puede crear. Un láser también, la energía atómica también. El tema es quiénes somos los receptores. Entonces, por eso la tradición teosófica hace tanto énfasis, como está diciendo Isis, en la purificación, como parte de la vida diaria, además de todas las otras cosas, pero la purificación es necesaria porque la energía va a activar lo que somos. Entonces, como dice ella, no es que la energía de la luna en particular tenga que ser mala, pero si tenemos esos elementos, estimulan esos aspectos que no son positivos. Y lo mismo con todo, con Kundalini, con Prana, con trabajar con los chakras. Todo eso va a repercutir en nosotros dependiendo del nivel de purificación y sabiduría que tengamos. Con respecto a todo lo que estás hablando, a mí se me viene una reflexión con respecto a la responsabilidad. Más que nada en el sentido de que no estamos solos, por lo menos en lo que es el trabajo teosófico. Es una responsabilidad de logia, de grupo de estudio, e inclusive hasta desde la contaminación que uno puede llegar a aportar a la rama, a la institución y a los demás. Creo que si lo podemos comparar con algo, es un hecho sanitario, estar bien, y creo que uno de los principales puntos es aprender a entender cuál es el mensaje de la teosofía profundamente, que es sistemática, que hay que ir, me parece, siempre de lo sutil o lo espiritual a lo personal. Y me parece que lo más importante de todo es el hecho de que es un lenguaje particular, es un pulso particular de la espiritualidad, que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados. Y como no estamos acostumbrados, no sabemos, y tampoco tenemos maestros que nos digan cómo hacerlo. Por lo menos dar valor a lo que está escrito y investigar sobre eso. Y tratar de ser permeables a lo más sutil, a lo más interno, no a lo secundario. Sí, completamente. Estamos constantemente emanando lo que somos. Y esa es nuestra responsabilidad principal. Para mí, desde mi punto de vista, mi principal servicio es el purificar lo que soy, porque estoy constantemente emanando eso en todos lados. Con respecto a lo que decís, no tenemos maestros. En mi experiencia tenemos todo lo que se necesita para crecer espiritualmente, y cuando lleguemos al punto donde se necesita algo más, en la tradición teosófica el maestro aparece. Tener maestros físicos creo que muchas veces es más un problema que una solución. Es muy fácil caer en la dependencia, en la idealización. Para mí hay una razón de por qué en la literatura teosófica, en mi experiencia, me ha ido guiando y todavía tengo muchísimo. Absolutamente todos los elementos que necesitamos los tenemos, al menos eso es lo que yo encontré. Y de un modo mucho más seguro, que es dependiendo de una persona. Y después, cuando la literatura nos ayuda a llegar al punto donde la literatura nos puede traer, la próxima etapa aparece. Bueno, tenemos que cortar acá. Gracias a todos.